Contexto Deportivo. En Contextos. Bueno, y ante la pregunta que se ha popularizado mucho en redes sociales, y ahora, sin mundial, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para responderlo y para dar cuenta de todo lo que ocurre en el panorama deportivo, le damos la bienvenida a Roberto Fernández, que ya está aquí con nosotros. Roby, ¿cómo estás? Manu, ¿cómo estás? Buen día, Marcela. Un gusto saludarlos. ¿Qué vamos a hacer sin mundial? Traemos la resaca todavía. Sí. Y después de ayer chutarnos, ahora sí, permítame la expresión, la final, y en la noche ver al Santos Laguna frente a Tigres en la Trofeo Campeón de Campeones. Sí, bueno, y además ser goleado, ¿no? Tremendo. Aparte de ser goleado, nada más 4-0 le metió el equipo felino. Pero vamos por partes, si te parece, Manu, porque ayer precisamente dentro de lo más importante que sucedió en el fin de semana deportivo fue precisamente la final en donde Francia se impone 4-2 a la selección de Croacia en un partido que realmente estuvo envuelto en la polémica con situaciones ahí que involucraron al arbitraje, pero que al final de cuentas creo que Francia haciendo valer esta selección sí, su condición de favorita de inicio a fin, con una importante actuación a lo largo de esta Copa, y ayer imponiéndose de manera categórica a una Croacia que no dejó a un lado el ser esa selección aguerrida, tratando de pelear con lo que tienen, pero que al final de cuentas me parece sí le pesó en gran parte el tema del agotamiento, del cansancio físico, después de haber tenido 3 series anteriores yéndose hasta lo máximo del alargue. Al final de cuentas ayer tuvo pues cierta oposición, pero al final Francia fue mejor equipo y sobre todo contundente. Mandžukić en una primera acción anotó en su propia portería, en la primera de las polémicas arbitrales, porque pues ahí el señor Néstor Pitana, árbitro argentino, marca una falta que no existía sobre Antoine Griezmann. El mismo colchonero es quien cobra, y Mandžukić, en su intento de rechazar ese balón, simplemente peina el esférico para que cayera el primer gol en favor de Francia el minuto 18. Después viene Croacia respondiendo a través de uno de sus mejores hombres a lo largo de esta Copa del Mundo. Iván Perisic al 28 empataba las acciones. En ese momento Croacia estaba jugando de muy buena manera, pero fue Griezmann a través de la pena máxima en otra acción polémica quien vino a darle la ventaja al equipo galo en ese momento al minuto 38. Y digo, ¿por qué polémica? Bueno, pues porque hay una mano sí de Perisic, tienen que acudir al VAR, ahí se tardan en analizar la jugada y al final le dan la oportunidad al equipo francés de que se ponga nuevamente en ventaja. Después Paul Pogba al 59 ponía el 3-1 en una serie de rebotes, le quedó el balón ahí a los linderos del área para ejecutar de muy buena manera y vencer al portero Subasic para el 3-1. Y Mbappé, el hombre que fue brillante con su selección de a escasos 19 años y que sin duda alguna fue la grata revelación del Mundial, puso las cifras de, bueno, el 4-1 porque todavía Mandžukić vendría con el 4-2 en un error del portero Lloris. Ya con la ventaja y con la confianza de tener una ventaja abultada, pues por ahí cometió un grave error queriendo tocar el balón en su propia área chica, y Mandžukić logró hacer contacto con ese esférico para el 4-2 definitivo. Segundo título de Francia en su historia, tercera final en 20 años. Didier Deschamps se convierte en el tercer personaje del fútbol en lograr título como técnico y también habiéndolo hecho ya como jugador. Hay que recordar que Deschamps fue el capitán de aquella selección de Francia que ganó en su propio país en 1998. Didier Deschamps se agrega a Mario Lobo Zagallo, el técnico brasileño, y también a Franz Beckenbauer en conseguir precisamente títulos como jugador y como técnico. Por supuesto, destacar lo hecho por Luka Modric, que fue distinguido como el mejor jugador del torneo, a pesar de estar en el equipo subcampeón. Sin duda, el croata fue un gran ejemplo de esfuerzo y también de capacidad en su selección, y fue distinguido con este premio como el mejor jugador. No dejemos a un lado, no hay que dejar de mencionar lo hecho también por Bélgica el sábado, que derrotó 2-0 a Inglaterra y se quedó con el tercer lugar de este mundial. Lo destaco porque
al final de cuentas lo importante es quién sale campeón, pero no hay que dejar a un lado el gran esfuerzo, la grata actuación que tuvieron tanto croatas como belgas, siendo dos muy buenas selecciones y que la verdad desplegaron un fútbol muy vistoso. Sí, y Bélgica teniendo en Hazard uno de sus elementos importantes, incluso por ahí quien decía el jugador del Mundial, sí, Modric por un lado, pero se destaca lo que hizo Hazard. Incluso en la Eurocopa 2016 en Francia, Bélgica era uno de los contendientes más serios. Incluso ya decían que podía ser el caballo negro en aquella justa. No lo fue, se esperaba mucho de Bélgica en este Mundial. Creo que completó las expectativas. Por ahí a lo mejor haber sido finalista hubiera sido un tanto mejor para los belgas, pero creo que hicieron un mundial muy digno. Hablabas del caso de Francia, Robbie. Tercera final en 20 años, hablando de mundiales, pero por ejemplo jugaron la final de Alemania 2006, que perdieron contra Italia. Perdieron la final de la Euro 2016 a manos de Portugal. Entonces tiene Francia un tiempo ya dando buenos resultados con futbolistas que son figuras en sus equipos, pero como que ahora por fin consolidó una generación de jugadores muy jóvenes, de gran fortaleza física, más allá de estas polémicas de que si sus orígenes africanos y demás, bueno, son franceses. La mayoría son nacidos en Francia. La mayoría son nacidos en Francia, quizá con la excepción de Umtiti, este central que juega en el Barcelona, que es nacido en Camerún, pero bueno, nacionalizado, naturalizado francés. Pues sí, la mayoría nacidos en Francia, entonces eso habla de un trabajo de años por parte de esta selección que ahora se consolida campeona del mundo, ¿no? Sí, y sobre todo con muchos elementos para estar en un nivel de mundial de fútbol o de Eurocopa, ¿no? Porque hay que decirlo, Deschamps tuvo que dejar fuera a por lo menos 4 o 5 jugadores más que están en un nivel muy similar a estos que llegaron a conseguir el título mundial. Nada más con el tema del centro delantero de Benzema, de que juega para el Real Madrid, dejarlo fuera de una convocatoria, pues te llama también poderosamente la atención de que hay un escauteo muy interesante y que el nivel hoy del fútbol francés pues está entre los mejores del mundo. Sí, como Dimitri Payet, que también se quedó fuera. Marés, este centrocampista del Leicester, Valbuena también, que había sido recurrente en las convocatorias francesas. A lo mejor ya un poco veterano, ¿no? Valbuena. Pero sí, Francia consolidando ese éxito trabajado desde hace años. Pero efectivamente Croacia también una selección inolvidable, ¿no? Con garra, con mucha gallardía. Cómo se volcaron al frente. La pifia de Lloris la provocó en buena medida Mandžukić por haber continuado la jugada, por correr, por presionar. Y sí, los juventinos estamos muy felices con CR7, que lo están por presentar en unos momentos, pero queremos que Mandžukić sea eterno, que no se nos vaya nunca tampoco ese croata, ¿no? No, es un ejemplo de pundonor, de entrega, total. De esfuerzo, con un carácter, y que a lo mejor no es el jugador más completo en cuanto a talento, pero lo suple muy bien con estas características. Sí, en la Juve le reconvirtieron la posición, era un hombre de área, 9 como tal, y lo han utilizado de extremo desde hace un par de años y ha rendido bastante bien por ese sacrificio que entrega, ¿no? Sí, muy interesante. Sí, que no se nos vaya nunca. Qué Super Mario. sus comentarios, muchachos. Qué barbaridad. Ya se acabó el mundial. Ya. Sí, estamos en el post. Ya escucho. Oye, y comentar también lo que sucedió ayer por la noche allá en Carson, California, con este trofeo del campeón de campeones, donde se enfrentan los dos últimos monarcas de la liga en México, y que sin duda le llaman pues la jornada cero, ¿no? Porque ya es un partido oficial y en donde había la inquietud de ver a este Santos cómo se iba a desempeñar sin 3 de sus referentes que lo llevaban al 6º título el torneo anterior. Y bueno, simplemente creo que fue evidente la falta de refuerzos importantes que necesita este equipo. Tigres le pasó por encima de principio a fin. Todavía Guiñac falló un penal en lo que iba a ser el primer gol de los Tigres, muy mal cobrado, y también con una buena actuación ahí por parte de Jonathan Orozco, pero después Guido Pizarro, el caso también de Aquino, de Celayarán y también de André Pierre Guignac, que consiguen los 4 tantos ante un Santos inoperante,
que decíamos, a lo mejor lo que va a adolecer más este equipo va a ser de quienes sustituyan a los dos hombres importantes en defensa central, pero Yacine Giannini también está carente de alternativas en ofensiva, y si no llegan refuerzos de aquí a que inicie el torneo, realmente va a ser un torneo complicado para el equipo. Si a eso le agregamos que ayer también la misma directiva de Santos Laguna da a conocer que Ishihara está lesionado y que le llevará también semanas los 2 primeros meses de competencia, pues realmente el equipo está muy limitado. No olvidemos que es el campeón de este torneo y que de alguna manera pues tiene que hacerle frente a esta defensa, ¿no? Ayer, por cierto, o antier, el sábado, antes de este partido, se había llevado la entrega de los balones de oro y Santos se había llevado 3 de las 4 ternas en donde estaba alguno de sus elementos convocado. Robert Dante Siboldi terminó siendo el mejor técnico, Giannini Tavares se llevó también el mejor delantero y Gallito Vázquez el mejor medio de contención. La única que perdió fue Cali Izquierdos con Hugo Ayala, el defensa central del equipo de los Tigres. Ya inicia el torneo mexicano este viernes con los duelos entre Veracruz y Pumas y Atlas Querétaro. El sábado Cruz Azul Puebla, Pachuca Monterrey, Tigres contra León, Xolos contra Chivas, y el domingo Toluca estará enfrentando a Morelia y también Necaxa estará midiéndose a las Águilas del América, sin dejar de comentar, por supuesto, el primer partido de Santos Laguna en casa frente a los Lobos BUAP, dentro de lo que está sucediendo en el fútbol mexicano. Déjame preguntarte algo, y te lo pregunta alguien ajeno al tema, pero finalmente me doy cuenta de cómo hay indignación de que se vendan estas grandes figuras que luego se hacen a lo largo de un torneo y que ganen balones de oro y que son considerados como jugadores destacados. ¿Es el proceso natural del negocio del fútbol? Es decir, a un campeonato incrementa el valor de los jugadores y es cuando hay que vender, como en la bolsa. Sí, por un lado está eso y por el otro lado está en que es el gran momento que tú como directivo, como dueño de un equipo de fútbol, tienes oportunidad de darle el valor importante a estos elementos. El caso de los 2 centrales, Néstor Araujo, que se va al Celta de Vigo, y de Carlos Izquierdos, que va al Boca Juniors de Argentina. Los 2 tenían intenciones ya de salir del equipo y los logras vender muy bien. Entonces, el caso de Giannini también pagan su cláusula de rescisión de $12 millones. Entonces, realmente difícil de tener estas opciones. Pero aquí lo que no está haciendo Santos es buscando cómo sustituir a estos elementos que fueron referentes en el último título. ¿En sus reservas no tiene? No hay, y requieren gente que venga del exterior. No ha llegado, solamente un refuerzo, realmente llamándole refuerzo, que es Hugo Nervo, un defensa central argentino que viene de un equipo modesto como Huracán, y que ayer simplemente en la primera muestra que dio y que pudimos verlo, pues está todavía con tiempo, le falta mucho tiempo para acoplarse a una nueva defensa central con Gerardo Alcoba, ¿no? Entonces, por eso digo, le urge a Santos que le lleguen refuerzos importantes. Bueno. Sí, nada más para precisar, para no quedarme con la espina, de las mundiales, de las finales de Francia de los últimos 20 años, que decías tú 3 de mundiales, yo te decía 2 de Eurocopas, la de 2016 que perdió contra Portugal y dije 2006, esa fue la de mundial, me refería a la del 2000 contra Italia, que esa sí la ganó Francia con gol de oro de Trezeguet, ¿te acuerdas? Claro. En aquel año 2000, entonces serían 5 mundiales, 5 finales en 20 años, 3 de mundiales, 2 de euro. ¿Sí te acuerdas, Pues Roby? sí. O nada más estás diciendo claro. No, fíjate sí. que era... Es que ustedes tienen una memoria de privilegio. Es que esta selección de Francia, la verdad, a lo largo de la historia, sobre todo de Michel Platini, a la fecha, ha tenido grandes selecciones y muy buenos elementos. Yo soy de Zidane y de Trezeguet Sí, para bueno, acá. sí, Pero bueno, uno que está un poquito más viejito se remonta un poquito más atrás, ¿verdad? Más Zidane, qué maravilla. Bueno, pues muchísimas gracias, Roby, por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en el Contexto Deportivo del lunes. Un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Roberto Buen día. Fernández estuvo con nosotros.